Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias, como cada domingo, porque nos permites venir a tu casa de oración, Señor, para escuchar tu palabra, para regocijarnos en la comunión de la adoración a tu nombre, Señor, para aprender mediante los signos, recordar a nuestros corazones aquellas cosas que ya hemos creído, Señor, y anunciar las cosas que nos has prometido mediante el canto congregacional. Te pedimos ahora que estamos nuevamente en un momento pedagógico de la liturgia, Señor, en el momento del sermón, que nos permitas estar concentrados en aquello que tú tengas para decir, Señor, por medio de este vaso frágil que soy yo, Señor, que a pesar de mis faltas, Señor, mis equivocaciones, mis falencias, seas tú mostrando aquello que quieres mostrar y haciendo lo que quieres hacer en los corazones de cada uno, incluyéndome a mí, Señor. Porque tenemos la convicción de que tu palabra es trascendente, es viva y eficaz, transforma los corazones, Señor. Ha sido ella el medio que has designado para darnos a conocer tu voluntad, por lo que te pedimos que nos permitas acercarnos con reverencia, concentración, atención, Señor, a ella. Sé tú siendo glorificado en medio del sermón de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, que es la serie que voy llevando, estudiamos los eventos relacionados al Concilio de Jerusalén. Y para ello examinamos los motivos que llevaron a hacer ese concilio y las distintas intervenciones que hubo en el transcurso de ese concilio. Mediante ese estudio pudimos enfatizar en la idea de la salvación por gracia, en contraste de las obras requeridas por los judíos para poder pertenecer al pacto, que en aquel contexto era la circuncisión. Recordamos que las disposiciones del concilio fueron dos cuestiones generales. Por un lado, que la salvación es por gracia y por lo tanto no es razonable solicitar que se le exija ningún tipo de obra a nadie para alcanzarla, como querían los judíos, por los que fue necesario el concilio, que guardaran la circuncisión, los gentiles, y la ley de Moisés, como ellos decían, para que pudieran ser salvados. Pero por otro lado, que dado que la salvación es un don precioso, también fue una disposición del concilio que había que hacer un llamado solemne, continuo, a los nuevos creyentes para llevar vidas santas y agradables al Señor, para vivir como es digno de un creyente en Cristo, sin que eso signifique que estas vidas sean un requisito para la salvación, sino más bien un desenlace deseable de aquel que ha conocido a Cristo. Y por supuesto, en el sermón anterior ya indagamos los motivos por los cuales llegamos a estas dos conclusiones generales del concilio. Ahora bien, terminado el concilio, Lucas termina la narración de ese evento mencionando que Silas se quedó en Jerusalén un rato, prefirió quedarse, mientras que Pablo junto con Bernabé volvieron a Antioquía durante un tiempo para estar enseñando en ese lugar, que es el lugar en donde primero los habían mandado a sus viajes misioneros. Ahora, luego de eso, Pablo y Bernabé toman caminos separados. Bernabé partió con Juan, llamado Marcos, y Pablo con Silas. Y ambos grupos con la idea de visitar los lugares que ya habían visitado anteriormente Pablo y Bernabé, a ver cómo estaban las iglesias que habían dejado plantadas allí, para hacerle seguimiento. Y en esta separación de destinos, Lucas enfoca su narración en el viaje de Pablo y de Silas, quienes después de pasar por varios lugares, llegaron a un lugar llamado Listra, y sobre esta parte de la narración, sobre lo que pasó en ese lugar, reflexionaremos hoy, introduciéndonos así en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y esto está en Hechos 16, del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo y de Silas. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.
así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos cómo en esta nueva visitación de Pablo ya venía, digamos, perfeccionado el mensaje, ya habiendo resuelto el asunto que habían tomado en el concilio, por lo que a donde llegaba Pablo repetía aquello que se había resuelto en el concilio. Ahora, después del capítulo 15 y las cuestiones relatadas acerca de las disposiciones del concilio de Jerusalén, podría resultar extraño ver cómo en este relato se habla de la circuncisión. Sin embargo, quiero usar precisamente este suceso extraño, atípico, en donde Pablo circuncidó a Timoteo para ilustrar un asunto importante que da título al sermón de este día: el cristiano, siervo de todos. Y en primer lugar, es curioso cómo Lucas narra este suceso sin hacer mayores aclaraciones, a pesar de lo que acababa de suceder en su narración. Acababa de narrar lo que pasó en el concilio de Jerusalén, que precisamente se había dado por la imposición de algunos de guardar el rito de la circuncisión, y ahora hablaba de que Pablo estaba circuncidando a un hombre que había conocido por ahí y que quería ir con él a evangelizar de la nada, y no dice mucho más al respecto. Por lo que lo primero que trataremos es el concilio de Jerusalén y la circuncisión. ¿Qué pasó acá? ¿Realmente hay algún tipo de contradicción? Vemos en primer lugar que la tensión narrativa entre estos dos capítulos, por un lado el concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15, que inició debido a una contienda que tuvieron Pablo y Bernabé con, dice Lucas, algunos que vinieron de Judea, con respecto de la imposición de la circuncisión, es clara como ahora lo que se narra en el capítulo 16, que es Pablo circuncidando después de pelear, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando allá, ahora viene y circuncida a Timoteo. Entonces vemos una tensión clara entre los dos capítulos. Estos opositores, particularmente Pablo, porque Bernabé estaba por otro lado, que era un opositor del rito de la circuncisión, había circuncidado a alguien. Y lo importante aquí es que aunque hay una clara tensión, no existe ninguna contradicción explícita con lo que había pasado en el concilio y lo que estaba haciendo Pablo ahora. Para ver esto, observaremos rápidamente cómo inició el problema tratado en el concilio. Y ese problema inició en el capítulo 15, en los primeros 2 versos. Se nos comenta qué fue lo que pasó para que el concilio se diera. Dice Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En el 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, de los que discutían sobre la circuncisión, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, vemos que la cuestión de la circuncisión en este concilio era una cuestión accidental, superficial, en el asunto que se discutía. El verdadero problema que alertó a Pablo y a Bernabé no fue la circuncisión. El verdadero problema fue la afirmación hecha al final del verso 1. La enseñanza de aquellos hombres era: si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Entonces, los que estaban imponiendo esta práctica querían en toda regla judaizar a los creyentes, como si cuando alguien creía en Cristo, entonces ahora ellos tenían que identificarse ritualmente, externamente, con las cuestiones judías para entonces ser salvos, convirtiendo así la salvación en una salvación mediada por obras, por acciones externas, por desempeños externos de los creyentes. De modo que en el concilio de Jerusalén no se condenó la práctica de la circuncisión propiamente, sino que se condenó la judaización en particular y la imposición de prácticas asociadas a la consecución de la salvación, que implicaran destruir la gratuidad de la redención en general. Es decir, por un lado, el tema que se trató fue esto que estaba pasando, que querían que se circuncidaran y guardaran los ritos de Moisés, todos, la ley de Moisés todos, o sea, que se judaizaran. Por un lado en particular, eso es lo que se prohibió en ese concilio, pero en general, por implicación,
se prohíbe cualquier imposición que cualquier persona quiera hacer sobre otros, por la cual le diga debe hacer tal o cual cosa para ser salvo, porque eso afrenta, eso destruiría la gratuidad de la redención, la libertad, el valor gratuito que tenemos que pagar nosotros, o sea, simplemente aceptar, creer, para ser salvados. Vincularían la redención a las obras, a los gestos humanos y no al regalo, a la dádiva divina. Eso fue lo que se prohibió en el concilio, no específicamente tal o cual práctica, que cualquiera podría hacer si quisiera. Por lo tanto, esta primera tensión está resuelta en principio. Pablo no cometió ningún acto de pecado ni tampoco de contradicción contra lo que se acababa de disponer en el concilio en el que él mismo había participado y que por él mismo se había dado, porque él estaba defendiendo la gratuidad del Evangelio frente a aquellos que querían imponer la circuncisión, y que además en el mismo relato en donde se dice que circuncidó a Timoteo, se nos dice también que allí donde iba llegando iba repitiendo las disposiciones que acababa de tener el concilio. Por lo tanto, no es que las tuviera en menos ni que las estuviera ignorando. Hay algo más que pasó allí. Entonces quiero introducirme en el asunto de por qué fue circuncidado Timoteo. Porque no deja de ser raro, por supuesto, que practicara la circuncisión en Timoteo, porque aunque ya vimos que no estaba prohibida propiamente, ¿para qué? Si él mismo era un defensor de la irrelevancia de estas prácticas ahora en el nuevo pacto. Ahora, el mismo relato nos brinda los motivos implícitamente. Cuando Lucas introduce a Timoteo en el relato, nos da cierta información importante acerca de Timoteo, sobre su familia en particular. Nos dice, por un lado, que Timoteo era hijo de una judía creyente, una judía que se había convertido al cristianismo, pero que era hijo de un padre griego, es decir, de un gentil. Y estos datos son importantes porque para los judíos, según creo incluso hasta hoy, la identidad judía, el ser judío, se transmite por la madre, se hereda por la madre. Por lo tanto, al ser Timoteo hijo de una madre judía, aunque fuera cristiana la familia ahora, el hecho de que él no estuviera circuncidado desde su nacimiento se podía interpretar, o que él mismo cuando creció no lo hiciera, siendo que era un judío, se podría interpretar como una especie de rechazo a Dios, como una especie de rechazo a la ley divina, una ofensa contra Dios. Porque una cosa era que los gentiles no se circuncidaran, pero en sentido estricto para los judíos, Timoteo no era un gentil, porque era hijo de una judía. Y como dije, se hereda la identidad judía por la madre. Al ser un judío, entonces para un judío hubiera sido escandaloso. Está bien, me dice que los gentiles no, ok, pero judío tampoco está circuncidado. No es algo que pudieran conseguir fácilmente. Por lo que Pablo, previendo cualquier disgusto sobre este asunto en los lugares que iba a visitar, en donde había judíos, y en donde él tenía un gran interés, aunque sabemos que él es el apóstol a los gentiles, pero él tenía un gran interés por la salvación de su pueblo. Pablo realmente deseaba que los judíos fueran salvados, muchas veces lo dice en sus cartas. Entonces, para evitar cualquier tropezadero en su labor evangelística, tomó la medida de circuncidar a Timoteo, porque según cuenta Lucas, y eso es otro dato importante, todos sabían que su padre era griego, o sea, todos sabían que su filiación judía era con la madre, o sea, no era algo que solamente sabe Lucas, eso era algo que todo el mundo sabía, por lo tanto todo el mundo sabía que él debía haberse circuncidado al 8º día de nacimiento, como cualquier varón judío. Podemos suponer entonces que si Timoteo hubiera sido hijo de una mujer griega con un padre judío, Pablo no lo hubiera circuncidado. Lo circuncidó precisamente por esta decisión de no ser el asunto de la circuncisión un tropiezo para el Evangelio. Por lo tanto, y sin ninguna duda, Pablo actuó en este caso con lo que podemos llamar pragmatismo. Es decir, actuó según lo que en ese momento le pareció más eficiente, más útil, más práctico para lograr su propósito. ¿Su propósito cuál era? La predicación a los judíos. Él le pareció que lo más pragmático, lo más razonable y que pueda ser útil para su propósito era circuncidar a Timoteo, porque le iba a evitar problemas futuros. Y sé que en las cuestiones del Señor el uso del término pragmatismo suele ser visto con cierto recelo,
porque se suele asociar con que, bueno, entonces te ajustas a este mundo o de alguna manera negocias la verdad del Evangelio para ser más relevante y todo esto. Pero no deberíamos verlo en este caso así, porque no hay que ignorar que en todas las cuestiones, en general, hay formas lícitas y formas ilícitas de hacer las mismas cosas. Un ejemplo simple de algo que es lo mismo, pero que puede ser hecho de forma indebida o de forma debida, es lo que nuestras propias convicciones litúrgicas nos muestran. Por ejemplo, nosotros creemos que es correcto cantar en los cultos públicos. Sin embargo, negamos que se pueda cantar lo que sea y como sea. Creemos que es correcto cantar en los cultos públicos, pero que es correcto hacerlo de cierta manera, guardando cierta reverencia. Por lo tanto, la misma cosa, para el caso del ejemplo, cantar, puede practicarse lícitamente, debidamente, santamente, o ilícitamente, pecaminosamente. Podemos ver, sabemos de iglesias en donde sus cultos no parecen cultos al Señor, sino conciertos mundanos. Entonces, esta misma acción puede ser buena, puede ser provechosa, como puede ser mala. Algo aquí pasaba con Pablo. Es cierto que el pragmatismo muchas veces puede ser pecaminoso en las iglesias si esto significa rechazar o ocultar, callar las verdades centrales del Evangelio por querer mejorar el mundo. Pero este no era el caso de Pablo. Hay una frase que me suelo repetir a mí mismo y suelo repetir en mis conversaciones, que es: la precisión y la distinción son amigas de la verdad. ¿Por qué la precisión y la distinción? Porque precisamente es el ejemplo que nos interesa. Hay que ser, o es bueno ser pragmático, sí, pero hay que aclarar en qué sentido y cómo es bueno. Ya hemos dado ejemplos de cómo sería malo. Por ejemplo, los cultos desenfrenados de muchas iglesias modernas son pragmáticos. ¿Por qué? Porque buscan parecerse a como el mundo espera que sea el canto, las canciones y todo eso. Pero son pragmáticos de una mala manera. Están queriendo hacer algo bueno, adorar al Señor, pero no haciendo las precisiones y las distinciones correctas, no contextualizando lo que deben hacer y dónde deben hacerlo. En este caso, Pablo supo precisar y distinguir bien en qué medida él podía ser algo laxo, dar su brazo a torcer en ciertas cosas en virtud de algo más grande. Así que si bien Pablo actuó pragmáticamente, sostengo que fue un pragmatismo loable y digno incluso de imitar en su propósito, porque obviamente no es viable ahorita el asunto de la circuncisión, no me imagino una situación en la que fuera necesario. Pero su pragmatismo fue un pragmatismo lícito, uno que buscaba no ocultar, no negociar, no maquillar las verdades del Evangelio, sino quitar cualquier motivo de tropiezo que fuera un asunto secundario. En este pragmatismo del que usó Pablo es en el que se encarna la idea sobre la que estoy rondando ahora y por la que he tratado de hacer todas estas precisiones hasta ahora. La idea del que el cristiano es siervo de todos. Y no debe verse entonces la búsqueda de esta practicidad que buscó Pablo y el pragmatismo en general como prácticas indebidas, si estas prácticas, si esta conformación, si esta adecuación a mi público, al que le predico, son ordenadas. Si se hace ordenadamente, son buenas. Recordemos, la precisión y la distinción son amigas de la verdad. Yo debo, y creo que es lógico pensar que debo adecuarme al público al que yo le presento el Evangelio. No significa mentir, no significa eliminar las cosas que son esenciales, pero sí tratar de traducir, de mascar para mi público lo más que pueda las cosas que son difíciles, dejando así solamente lo que es más importante, lo esencial. Y ahora quiero detenerme en este asunto entonces, el cristiano como siervo. La vocación de siervo o de servicio es una vocación, considero yo, eminentemente, particularmente, distintivamente cristiana. Aunque, por supuesto, a muchos nos es difícil exhibir a la altura esa vocación de siervo. No es una rareza que nos cueste comprenderla porque incluso tendemos
al lugar de querer ser siervos, que tendemos a querer ser servidos en diferentes ámbitos de nuestra vida, no solamente en la iglesia. Nos gusta ser servidos, ya sea por pereza, ya sea por orgullo, por cualquier cosa nos gusta ser servidos. Un ejemplo de esto, de precisamente cómo esto es común a la humanidad, es lo que sucede en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 35 al 45. Un evento, quizás no lo recuerden por la cita, pero un evento bastante conocido, en donde se nos narra que en el 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y en el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan por semejante petición tan atrevida. Pero, y aquí es donde viene la enseñanza que da Jesús con respecto a este asunto. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí no está hablando como una especie de castigo. Si quieres hacerte grande, entonces te vas a volver un servidor. No. Lo que está diciendo: ¿tú quieres ser tenido como grande dentro de la comunidad de Cristo? Sí. Bueno, debe ser un servidor. Ese es el grande dentro de la iglesia. Aquel que es servidor será llamado grande. Y el que de vosotros quiera ser el primero, entonces será siervo de todos. ¿Por qué? Dice Jesús en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, entre las distintas lecciones de humildad que brinda este pasaje, el Señor, con esa última afirmación, termina dando la más poderosa enseñanza. Cuando Él dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino a ser servido, aunque podría, sino que vino a servir, aunque no tiene por qué hacerlo, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si a quien llamamos Señor vino a servirnos a nosotros, y nosotros somos siervos de ese Señor que se hizo siervo, ¿qué hay más propio de un cristiano que ser siervo? Si yo soy siervo de un siervo, soy doblemente siervo. Sin embargo, una primera intuición que podría venir a nuestras mentes es: está bien, los cristianos debemos ser siervos unos de los otros. Es difícil, pero lo acepto, tengo que servir a mis hermanos. Y asociarlo, por ejemplo, a una servidumbre en términos materiales, en ayudar a las personas, darle comida al que necesita y todo eso, lo cual es bueno, es provechoso, pero eso sería una noción equivocada. Porque, por un lado, ni la servidumbre con propósitos materiales, o al menos no únicamente con propósitos materiales, o sea, va más allá de eso, aunque lo puede incluir, ni la servidumbre tampoco es solamente para los hermanos. No somos siervos solamente de nuestros hermanos. El mismo ejemplo de Cristo es útil para esto, porque Él no vino, como dice el texto en Marcos, Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, ¿cómo? Con un sacrificio a los que son o a los que serán de su pueblo. Y esto es importante, Él no vino a sacrificarse por los que ya eran de su pueblo, sino que su sacrificio posibilitó que los pecadores entraran a su pueblo. Por lo tanto, Él no vino a servir a sus iguales, sino que su servicio nos gana el hacernos sus iguales en términos de la filiación, ¿no? de ser adoptados, de ser hijos, de ser como hermanos de Cristo. Su obra fue para todos, no solamente para su iglesia, porque precisamente la iglesia se constituye de aquellos quienes reciben los efectos de su obra.
Es anterior su sacrificio a la formación efectiva de los miembros de la iglesia. Y Pablo entendió esta vocación cristiana de servicio y por eso, precisamente utilizando al Señor de ejemplo, llama al cristiano a servir. Esto lo hace en Filipenses 2, del 5 al 7. Dice, Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, el cual, no considerando la dignidad propia de él, que no está obligado a hacer nada por más nadie, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando Pablo quizás reflexionaba acerca de la vocación de siervo que debe haber en todo cristiano, el mejor ejemplo que se le ocurrió también fue Cristo Jesús. Porque él, siendo aquel que tiene la posición de mayor honor que puede imaginarse para un hombre, que es Dios encarnado, aún así no tomó esto como razón para negarse a ser un siervo, para ser, como dice Pablo, hecho semejante a los hombres. Esta idea nos ayuda a entender que nuestra servidumbre a Cristo debe resultar en una servidumbre relativa a todos los prójimos, a todos los hombres, de modo que nuestra vida debe orientarse como siervos a hacer el mayor bien de la mejor forma posible a la mayor cantidad de personas posibles. Hacer el mayor bien del mejor modo que podamos a todo lo que podamos. Esa es la labor de servidumbre del cristiano. Y sabemos, por supuesto, que no hay mayor bien que traer al redil de Cristo a las ovejas que están perdidas. Ese es el mayor bien que podemos hacer en nuestra vida. De modo que ningún esfuerzo es demasiado cuando se trata de traer a las personas a la salvación. Por eso, viéndolo así, tiene todo el sentido del mundo lo que hizo Pablo. Continuamos entonces, habiendo quedado claro que la servidumbre como ejercicio de hacer el bien a los otros, de procurar lo bueno para los otros, es una vocación cristiana y que todo cristiano debe aspirar a ser un buen siervo. En consecuencia, conviene ahora que nos pongamos a reflexionar sobre qué implica ser siervo, qué implica la servidumbre. Y quiero reflexionar sobre la idea de que el siervo es todo para todos. El siervo es todo para todos. Y algunos podrán notar que es una idea extraída de la expresión del apóstol Pablo, quien dijo, a todos me he hecho de todo. Porque me parece que esa expresión del apóstol Pablo evoca la idea principal y más profunda de las implicaciones de ser un siervo, para todos. Como dice el título del sermón, el cristiano es siervo de todos. Y dicha idea, que es central, que es profunda, que es principal en la servidumbre, es la idea del sacrificio. No estoy hablando de literalmente de poner la vida necesariamente, sino del sacrificio, de el esfuerzo por, aún en contra de lo que yo quisiera hacer algo por el bien de otro. La servidumbre cristiana como sacrificio está presente tanto en nuestras relaciones con nuestros hermanos de la misma fe como en nuestras relaciones con los incrédulos. Requiere sacrificio porque sintiéndose y sabiéndose el cristiano libre de todas las cosas, aún así, por amor de los otros, algunas veces nos sujetamos a cosas que no tendríamos por qué ni quisiéramos sujetarnos, porque no son importantes para nosotros, pero por amor de los otros nos sujetamos a ellas. Para Pablo, por ejemplo, la circuncisión ya no era nada. No valía nada, no te quitaba nada, tampoco te daba nada. Las distinciones étnicas para Pablo tampoco eran nada. Las distinciones sexuales para Pablo tampoco eran nada. Las distinciones políticas para Pablo tampoco eran nada. Esto lo dice en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Ya no importa tu condición étnica. No hay esclavo ni libre. No importa tu condición política. No hay varón ni mujer. No importa cuál sea tu sexo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todo el que está en Cristo ha sobrepasado cualquier tipo de distinción terrenal imaginable
porque se ha hecho uno en Cristo. Y él mismo dice en Colosenses, teniendo esta idea presente, esta idea de que no es necesario que el cristiano ponga sobre sí el yugo de la ley, sino tan solo el yugo de Cristo. Dice en Colosenses que a libertad fuisteis llamados. Ya no somos esclavos de nada, de ninguna práctica, sino tan solo de nuestro Señor Jesucristo y nadie más. No hay nadie que nos pueda juzgar, como diría él, sobre días de fiestas, sobre festividades, sobre Pascua, sobre nada. Nadie nos puede juzgar sobre nada en Cristo. Somos libres, pero aún así, en este caso que estudiamos, él estimó pertinente circuncidar a Timoteo, porque a todos se hizo de todo. Porque requiere dar flexibilidad sobre sus propias convicciones en virtud de hacer el bien a su prójimo. Y qué mayor bien que la predicación del Evangelio sin tropiezos. Miremos lo que dice exactamente el origen de esas palabras de Pablo, de hacerse de todo a todos. En primera los Corintios 9, del 19 al 23, es donde Pablo dice estas cosas. Primera los Corintios 9, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, no estando atado a nadie en este mundo, no teniendo ninguna autoridad, sino tan solo la de Cristo sobre mi cabeza, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice Pablo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este sacrificio, hermanos, supone el esfuerzo por empatizar, por supuesto, con nuestros hermanos, pero particularmente en la labor evangelística con los impíos, por amor de sus almas. Y empatizar con los impíos, por amor de sus almas, de ninguna manera es un hecho pecaminoso. Pablo dice, a todos me he hecho de todos, de todo. ¿Pablo acaso era un sincretista? ¿Acaso mezclaba sus creencias? ¿Acaso era un hipócrita? No. Con toda seguridad, Pablo predicó a esos todos para los cuales se hizo de todo el Evangelio plenamente, verdaderamente, con toda la profundidad que necesitaba, con todas las aclaraciones que necesitaba, pero sin introducir cuestiones que aunque él preferiría, no eran necesarias. Probablemente no le decía a un judío que dejara de guardar la dieta levítica. ¿Para qué tendría que decirle a un judío que dejara de guardar la dieta levítica? Tan solo era suficiente con decirle que en Cristo se ha cumplido toda la ley, que lo que no hemos podido cumplir por nosotros mismos, Él lo ha cumplido en nosotros, que tan solo creyendo en Él podemos alcanzar la salvación que sin Él no alcanzaríamos. Y luego si ese judío que se convierte sigue evitando comer cerdo o sigue guardando cierta dieta particular, no importa. Y al griego tampoco diciéndole, mira, la dieta que ha guardado mis ancestros es bastante buena. La verdad tiene muchas utilidades prácticas, incluso en términos salubres, porque tampoco importa. Sino que le bastaba al griego decirle, la salvación está solo en Cristo y no en los dioses en los que tú has creído. El único Dios verdadero es Cristo, Jesús, que se ha encarnado y se ha sacrificado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la idea que transmite Pablo cuando dice, a todos me he hecho de todo. A los que están bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, dice Pablo, aunque yo no estoy bajo la ley. O sea, poniéndome en su lugar, entendiendo las preguntas, las inconformidades que pueden tener. A los que están sin ley, como si yo no la tuviera, aunque yo mismo no estoy sin ley. ¿Qué se refiere a la ley de Moisés? No, a que debe vivir en santidad por Cristo. Yo mismo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de la gracia.
Pero los que están sin ley, entendiendo cómo es que a ellos se les puede dificultar esto que yo les presento, por cuanto están sin ley. A los débiles, haciendo concesiones sobre incluso creencias tontas que podían tener, porque sé que habrá tiempo de que maduren, pero el tiempo de que sean salvos es limitado. El que no termine de madurar aquí, madurará con certidumbre en el cielo. Pero el que termine perdido aquí, ya luego no se salvará. La perdición, luego de la primera muerte, conllevará a la segunda muerte. Pero en la salvación, nuestros defectos que no hayamos podido resolver en esta tierra serán destruidos. Seremos perfeccionados a la imagen de Cristo. Pablo de buena gana tomó decisiones sobre cuestiones que para él mismo eran irrelevantes, pero que sabía que para otros no eran irrelevantes. Y estas decisiones las tomó como un medio para eliminar la mayor cantidad de trabas que pudiera para la aceptación de la fe en Cristo. La intransigencia, hermanos, el decir, no, es que yo creo esto y no, a mí nadie me va a sacar de esto, yo lo voy a enseñar así. Aunque yo sepa que eso no es una cuestión esencial, yo creo que esta es mi convicción. Si yo no lo digo, yo estaría siendo un hipócrita. Eso es intransigencia. La intransigencia no es una virtud. Ser terco no es una virtud. Ser un pendenciero no es una virtud. Son defectos grandísimos. Y son defectos que acarrean sobre el que los tiene la sangre de los perdidos a los cuales no les predicó por intransigente. La intransigencia no es una virtud, sino que es un defecto del cual debemos alejarnos. Tampoco el ser intransigentes es que yo amo más la verdad, sino que muchas veces eso simplemente es una excusa para evitar el esfuerzo, el sacrificio que implica tratar de entender al otro, aunque el otro sostenga cosas que me disgusten, postergar esas cuestiones para su momento, pero enfocarme en lo que importa, que es la salvación de las almas. Cambiar lo que haya que cambiar en mi discurso, razonablemente hablando, por supuesto, que sea lícito, como hemos dicho, para poder agradar en lo que sea posible y ser amable en lo que sea posible, ser bien recibido en lo que sea posible ante el incrédulo. Ser cristiano no implica necesariamente ser un fastidio para quienes nos rodean. Es probable que las personas que quieran permanecer impenitentes, que se nieguen a creer en el Evangelio, en cierto punto, para ellos el Evangelio termine siendo un fastidio, pero que lo sea por su contenido y no por los mensajeros que lo dan. Que lo sea porque, bueno, no hay de otra, porque quiere ser impenitente, porque no quiere ir a Cristo, porque no quiere creer en Cristo, pero que no sea porque nosotros hemos puesto sobre el mensaje del Evangelio cargas que el Evangelio no tiene y requisitos que el Evangelio no tiene. No debe pensarse que esta adecuación, que yo creo que es la correcta al público al que le predicamos, esta adecuación que hizo Pablo cuando circuncidó a Timoteo, es una forma de conformarse al mundo. No es una forma de conformarse al mundo, más bien es una actitud de amor hacia el mundo. Porque con respecto de los otros cristianos, Pablo tiene la misma idea. Pablo no solo tiene esta idea con respecto de los incrédulos, es decir, voy a circuncidar a Timoteo para no tener problemas con los judíos a los que le voy a predicar. Es solo una idea con respecto a los incrédulos. Sino que respecto de nuestras relaciones con nuestros propios hermanos, también Pablo nos instruye a tener esta actitud servicial en la cual algunas veces negociamos nuestras propias preferencias por estar bien con nuestros hermanos, por agradar en la medida de lo lícito de lo santo a nuestros hermanos. Y un ejemplo típico de esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 13. Primera de los Corintios 8, del 1 al 13, dice, hablando sobre la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí Pablo está preparando las mentes de sus lectores para la enseñanza que les va a dar. Preparándose para aquellos que dicen, no, yo no como eso es maligno. Decirle, tú
tú que crees saber algo, nada sabes. Y preparándose para todo aquel que diga, el que no come eso sí es tonto, también para decirle, tú que crees saber algo, nada sabes. El camino por el que vas es de envanecimiento, o sea, envanecerte por tu conocimiento, por creer que sabes algo que otro no. Pero el mejor camino es el que te voy a mostrar, el del amor. ¿Cuál es? Acerca pues, dice en el 4, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué? Porque no existe, solamente hay un Dios. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algunos, habiéndose acostumbrado a vivir en ese entorno en donde se sacrificaban las cosas a los ídolos y ahora convertidos al Evangelio, asocian eso, las paganas con las cuales ellos creen que se van a contaminar, no quieren comer de ellas, y si las haces comer de ellas van a sentir que están pecando, dice Pablo. Si bien, en el 8, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces aquí vemos cómo esta actitud sacrificial de servicio, Pablo también la aplica entre nosotros. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Porque recordamos que los grandes mandamientos son: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Termina el 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. De modo que como cristianos las cosas no deben valorarse tan solo en sí mismas y para uno mismo. Es decir, no debemos valorar tan solo las cosas en si son malas o buenas, o si es permitido o no es permitido que las haga, o si me convienen a mí o no me convienen a mí, sino que debemos valorar las cosas en torno, además de esas cosas, al bien que hagan a otros. Si algo es indiferente, no es ni malo ni bueno, como el asunto de las viandas, y me es conveniente a mí porque saciaré mi hambre, pero es inconveniente, es dañino para otros, entonces debo retraerme de practicar esa cosa en la medida en que yo pueda dañar a otra persona. El cristiano debe entonces hacer ese sacrificio de conformarse, no a este mundo, no, sino conformarse al amor de Cristo que se evidencia en tratar, en la medida de lo santo y de lo posible, de agradar a todos, aunque algunas veces inconscientemente podamos desagradar a las personas. Así un cristiano debe ser, como dice Pablo, de todo para todos. Para el de la ley, como si estuviera bajo la ley; para el que está sin ley, como si estuviera sin ley; para el débil, como si fuera débil, aunque él mismo es fuerte en Cristo, está bajo la ley de la gracia y no está sujeto ante la mortandad de la ley. El cristiano debe ser de todo para todos, no en el sentido de que sea de doble ánimo o que no tenga convicciones, sino en el sentido de que sea flexible con todo aquello que no sea imprescindible para la salvación, con el propósito de amar mejor a todos y de que en la medida de lo posible, como el mismo Pablo dice en alguna parte de Romanos, en cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos, para así poder limpiar, facilitar el camino de los impíos al Evangelio y facilitar el crecimiento espiritual a nuestros hermanos más débiles que nos pueden rodear.
Así como Pedro dijo que era absurdo imponer sobre los gentiles cuestiones que ellos sabían que ni ellos mismos ni sus ancestros habían podido sostener, también es absurdo que nosotros queramos imponer cuestiones secundarias, aunque puedan ser importantes, sobre aquellos que le vayamos a predicar, en lo cual solo terminaríamos entorpeciendo la predicación del Evangelio, porque cerraríamos las mentes de las personas antes siquiera de que escuchen, por ser desagradables, por ser intransigentes, o incluso terminaremos afrentando el Evangelio cuando sin querer ponemos, como hacían los judíos con la circuncisión, pero como podemos hacer nosotros con muchas otras cosas, con la vestimenta, con las películas, con las canciones o con cualquier cosa, poner cosas, obras, para decir, bueno, tú eres cristiano si haces esto y si no, no. No lo hacemos como los judíos, pero podemos hacerlo de muchas diversas maneras distintas. Por último, podemos ver en el mismo pasaje que estamos estudiando, en Hechos 16, del 1 al 5, los frutos de esta servidumbre. Porque en Hechos 16, del 4 al 5 dice, cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Lo cual sin duda es una confirmación del buen resultado que había tenido la medida que había tomado Pablo de circuncidar a Timoteo, aunque la circuncisión misma no significara nada. Porque así evitó Pablo contiendas que seguramente se hubieran dado si no hubiera hecho esto. Y contiendas que hubieran sido de tropiezo para los judíos, que hubieran sido de tropiezo para la conversión al Evangelio de estas personas que al igual que los gentiles y que al igual que cualquier otro, también estaban necesitadas de la salvación que provee el Evangelio. Y que si bien podían tener concepciones equivocadas con respecto de los ritos, esas cuestiones podrían tratarse después de salvar sus almas y no antes. Vemos que el fruto que tuvo Pablo en este viaje junto a Timoteo era la confirmación divina de que su prudencia fue correcta. Nuestra servidumbre puede ser de utilidad en este mundo cuando, dejando nuestras preferencias personales a un lado, podemos empatizar con los problemas de los otros y adecuarnos a los otros, aunque nosotros mismos algunas veces debamos hacer concesiones difíciles. Por ejemplo, cómo no comer, no vestir, etc. Evitar cosas que normalmente haríamos, pero que por amor a otros podemos evitar en ciertos contextos. Por amor a nuestros hermanos y por amor también de las almas perdidas que si escuchan y creen en el Evangelio, se salvarán. Para terminar, hermanos, algunas conclusiones de lo que he tratado de enseñar el día de hoy. Por un lado, el cristiano, como es el tema central del sermón de hoy, es un siervo o debe ser un siervo para todos, porque así como Cristo vino a acercarse con misericordia y gracia a los pecadores, nosotros debemos interactuar con nuestro entorno con misericordia y gracia, en virtud de una misión que es más grande que la especificidad doctrinal o que las denominaciones. La misión de la iglesia militante del Señor, que trasciende cualquier denominación, es predicar el Evangelio de la salvación, bautizando a todo aquel que crea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar que si crees en Cristo, en su obra y su persona, entonces serás salvo. A partir después de eso, vienen muchas otras cosas. El discipulado continuo, el perfeccionamiento de nuestra fe, el mejoramiento de nuestra doctrina. Pero lo principal es eso. Por lo que en nuestro ejercicio de la predicación del Evangelio es sabio y prudente ajustarnos a los contextos en los que el Señor nos ponga, para que, como Él mismo diría, mansos como palomas y astutos como serpientes, nos podamos mover en este mundo que es contrario, como sabemos, al mensaje del Evangelio. Así como las acciones de Pablo no son una receta, una prescripción exacta de lo que debemos hacer un cristiano, sí son un ejemplo de un buen juicio, de prudencia. Debemos reflexionar entonces cada uno de nosotros personalmente cómo podríamos en nuestra vida, si es que no lo estamos haciendo, hacer una exposición más amable del Evangelio,
más amigable, más amorosa del Evangelio, menos intransigente, sin comprometer, por supuesto, las verdades del Evangelio, pero buscando la mayor comprensión por parte de quienes a los que les predicamos. Terminaré leyendo lo siguiente, para luego orar. Mateo 5, del 43 al 47 dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y no hay amor más grande, hermanos, que traer las almas de los perdidos a Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la gratuidad de tu Evangelio, Señor, porque la salvación que nos has ofrecido, nos las has ofrecido libremente, Señor, sin pedir nada a cambio más que la fe en Cristo Jesús, Señor. Y en virtud de eso, Señor, así como libremente las recibimos, así como amablemente las has entregado, Señor, ayúdanos a tener un carácter afable, amable, amoroso en la predicación de tu palabra, que tome en cuenta las luchas, Señor, que puede tener diferentes tipos de personas, y que tome en cuenta cómo ha de ser la mejor manera que presentarle tu verdad, que es la misma, Señor, pero que debe ser presentada en consideración de las almas de los que se pierden, para que éstos puedan atender y entender mejor lo que es tu Evangelio, Señor, y entendiéndolo, poder aceptarlo y ser salvados, Señor. Lo mismo con respecto a nuestros hermanos, Señor, que aunque ya conjuntamente hemos creído y somos salvos en tu nombre, podamos tener consideración por aquellos quienes están en diferentes estados, Señor, de conocimiento, en diferentes estados de convicciones, y no imponer nuestras preferencias sobre otros, sino que en amor edificarnos los unos a los otros, Señor. Sé tú recibiendo toda la gloria y glorificándote en nuestras vidas, haciendo que esta palabra tenga en nosotros el efecto que tú has mandado para ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.